Excelente y bendecido día, chicos. El día de hoy estaremos trabajando una de nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Veamos el material que he preparado con mucho cariño y dedicación para ustedes. Entonces, empecemos. Muy bien, chicos, el día de hoy estaremos trabajando con el texto 1. En esta oportunidad hablaremos de dos textos. Primero, el texto informativo. El texto informativo, también llamado expositivo, tiene la capacidad de referirse o hacer referencia a las cosas del mundo. Cuando decimos la flor perfumada, hacemos referencia a un objeto, la flor, ¿verdad? A la que le corresponde un estado concreto. ¿Cuál es ese estado concreto? El ser perfumada. En este caso, tanto el objeto como el estado pertenecen al mundo externo real y son ajenos al lenguaje, en tanto existe fuera de él. Entonces, el texto informativo nos permite conocer información sobre cosas o hechos importantes para el mundo. Clases de texto informativo. Existen dos tipos, chicos. Los textos informativos objetivos y los subjetivos. En los objetivos se relatan acontecimientos ocurridos a personas o cosas reales. El autor debe relatar los hechos objetivamente en forma clara, directa y sencilla. Por ejemplo, sea maíz, comúnmente llamado maíz, choclo, millo o elote, es una planta gramínea anual originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. En el caso de la subjetividad, estos tipos de texto agregan opiniones y comentarios adicionales. Por ello deja de ser un texto simplemente informativo, ya que la opinión es un mensaje subjetivo que depende del punto de vista del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí juegan un papel importante los sentimientos, las creencias y la percepción de quien va a emitir el comentario dentro del texto informativo, es decir, del autor. Por ejemplo, pudiera completar alguien más el tema del maíz diciendo, deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz. Análisis de textos informativos. El análisis de un texto informativo consiste en saber responder basándonos en el texto mismo las 6 preguntas informativas fundamentales. ¿Quién? Que es el sujeto de la información. ¿Qué? Que es el hecho o lo que ha sucedido. ¿Cómo? Que es el método o la manera de producirse el hecho. ¿Dónde? Que es el sitio, el lugar donde se produjo el acontecimiento. ¿Cuándo? Aquí influye el factor tiempo, año, día, hora, minuto, y la precisión de la fecha depende del hecho, y el por qué, que viene siendo la causa o elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Entonces, haciéndonos estas 6 preguntas, podemos analizar el texto informativo. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos a continuación. Si el texto informativo está completo, debe responder a las 6 interrogantes anteriores. No obstante, se pueden añadir otras más, según el caso, o bien en ocasiones no se localizan todas las interrogantes mencionadas. No todos los textos siguen el mismo ritmo. En algunos lo primordial es la causa, en otros el tiempo, el sujeto protagonista o el lugar. Por ejemplo, si vamos a ubicar el qué, vamos a hablar de un hecho, ¿verdad? Pudieras decir lo siguiente, un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿De qué hecho? Del terremoto. Para responder cuándo, que nos referimos el tiempo, podemos decir a las 11 de la noche, tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra. Si hablamos de un texto que nos diga el cómo, el modo, vestido de chino pretendía entrar en el Palacio de Gobierno. Vamos a suponer que fuera esa la noticia, ¿no? La causa o el por qué, pudiéramos verificar el siguiente texto. Un cigarrillo encendido y arrojado a un cubo de gasolina originó el incendio en el centro comercial o en el mall. El quién, que es el sujeto de quien hablamos. El famoso torero morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda. Y si queremos del lugar, ayer en un taxi una mujer dio a luz un niño. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir analizando los textos, chicos? Sigamos.
Por aquí tenemos un pequeño resumen de lo que resulta ser el texto informativo. Esto me lo van a copiar en su cuaderno como resumen de la primera parte de nuestro tema. Seguidamente, nuestra segunda parte del tema es ¿qué es un texto descriptivo? Es un escrito que describe algo, es decir, que otorga información para que la gente pueda representárselo en su mente. El texto descriptivo se centra en la mención de particularidades para la construcción de una representación del elemento en cuestión. Los textos descriptivos incluso pueden abundar en adjetivos calificativos que le otorgan un tinte muy subjetivo. Veamos. Aquí tenemos un pequeño esquema del texto descriptivo. Es la representación verbal real de un objeto, persona o animal, prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. El texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. Ahondemos un poco más. La descripción. ¿Qué es describir? Consiste en mencionar detalladamente las características de las personas, animales, objetos o lugares. En una descripción se pueden mencionar todas las características, tanto internas como externas. Sin embargo, es importante que reconozcamos que existen tipos de descripción. Tenemos la topografía, que describe a los lugares o paisajes. La descripción o vectografía describe a los objetos, formas, color, uso. La zoografía describe a los animales, el tamaño, el pelaje, entre otras cosas. En cuanto a la descripción de personas, tenemos lo siguiente. La prosopografía, que describe los rasgos físicos, la apariencia externa. La etopeya, que describe la manera de ser y actuar, lo que resulta ser el carácter. Muy bien. Tenemos el retrato, que describe los rasgos físicos y morales de la persona, y la caricatura, que describe los rasgos físicos de manera exagerada, acentuando sus defectos y que por lo general nos hacen reír. Tiene bastante sentido el humor esto de la caricatura, pero nos permite conocer la descripción de un personaje por lo general. Muy bien. Entonces, el texto descriptivo responde a la pregunta ¿cómo es? Y para ello utiliza una diversidad de adjetivos: alto, grueso, rosado, joven, pequeño, alto, triste, alegre. El tipo de texto descriptivo es la representación verbal y real de un lugar, objeto, y pretende que el lector obtenga una imagen exacta de lo que se transmite en palabras, como una especie de pintura pero verbal. Si queremos conocer o hacer un texto descriptivo, tenemos que seguir unos pasos. Primero, observar con atención lo que vas a describir. Segundo, selecciona las características que permiten reconocerlo. Tercero, organiza las características seleccionadas. Y por último, escribe el texto presentando las ideas en forma ordenada. Esto también me lo van a copiar en su cuaderno. Muy bien, y llegamos a nuestro ejercicio de aplicación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy en nuestro ejercicio de aplicación? Van a buscar una noticia y me van a complementar el cuadro. Del mismo modo me van a responder las preguntas que aparecen al costado de la imagen del cuadro, ¿verdad? Me van a buscar una noticia y me van a colocar el título, una pequeña imagen y el contenido de la noticia. ¿Qué debe tener ese contenido de la noticia? Van a decir qué ocurrió, dónde, cuándo, cómo y por qué. Finalmente tenemos nuestra práctica calificada. Número 1, que es un texto informativo. Número 2, van a nombrar tres textos informativos que ustedes conozcan. Número 3, que es un texto descriptivo. Y número 4, me van a escribir un texto descriptivo de 7 líneas. Por supuesto, todo esto va desarrollado en sus cuadernos. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.